No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Hola, bienvenido a un capítulo más de Para Ayer. Soy Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y como es costumbre, en Para Ayer buscamos conversar con distintas personas que son referentes en distintos ámbitos respecto de la vida en sus viviendas, en sus casas, en sus barrios, en la ciudad, pero también desde ahí conversar respecto del país. Y hoy día queremos hablar de la casa, pero no solamente la casa en que cada uno vive, sino que la casa común, el país entero, nuestra naturaleza, nuestro ambiente, el planeta. Y qué mejor que tener en este programa a Marcelo Lagos, geógrafo, académico por más de 25 años, ya todos y todas te conocemos. Así que muy bienvenido, Marcelo, gracias por estar acá. Sebastián, muy agradecido por la consideración, por la invitación, un tema urgente, relevante, así es que comencemos. Genial, para comenzar, mira, una pregunta hasta donde puedas contar. Dale, con todo. Pero cuando uno, ve tus declaraciones, ¿cierto? Toda la trayectoria que has tenido como académico, uno se empieza a preguntar, ¿de dónde vienes? Y ¿cuál es tu idea de casa, de barrio? ¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Qué te acuerdas tú? Tus primeras impresiones de lo que era un barrio, una vivienda, una casa, un hogar. ¿Qué es ese Marcelo Lagos de la infancia, por decirlo así? Sí, buena pregunta. Mi mirada de la casa trasciende a lo físico-material y lo asocio a hogar. Y evidentemente mi comprensión del concepto evoluciona en función del tiempo y mi madurez para comprender procesos, particularmente vinculados con desarrollo humano. Obviamente, si me lo pones como mi mirada de niño, el hogar es todo. Es mi frontera, es mi universo, es mi vía láctea, es mi zona de confort. Pero a medida que uno va creciendo, a medida que uno va leyendo, a medida que uno va viendo y viviendo, ciertamente, ese concepto, esa idea de hogar cambia. Soy de Arica. Conocí tempranamente, sí, la escalera mecánica y el ascensor, para que no me traten de provinciano. Claro. Y hasta los 18 años estuve en esa ciudad. Me crié en una vivienda de emergencia toda mi vida, que le dieron a mi abuela, con la esperanza de que algún día esa vivienda se transformara en algo definitivo. Nunca lo supe, para mí siempre fue la casa. Y me crié en Arica, una ciudad en gran parte por décadas abandonada, entre Iquique y Tacna, Perú, entre una zona franca en Iquique, entre una zona franca en Tacna, donde íbamos a comprar los electrodomésticos a Iquique, cuando se podía, y al médico y al software a Tacna. Arica era una ciudad geopolíticamente estratégica, llena de militares, nací el 72, y taxistas. Una ciudad precaria, y en mi época, sí, sin un déficit habitacional, pero sí con sencillez urbana, una ciudad no sometida a esfuerzos sustantivos de la naturaleza. La lluvia promedio son 0.5 milímetros al año, es uno de los lugares más áridos del mundo. Pero sí estaba siempre latente la amenaza de grandes terremotos y maremotos. Me crié con eso. O sea, yo cuando iba a la playa, con mi madre, con mi abuela, recuerdo que en una playa de Arica hacia el norte había un barco antiguo varado ahí, la estructura abandonada, un naufragio. Imagínate tener 5 años, Sebastián, y que tú le preguntes a tu mamá qué es eso, esa estructura tan grande, oxidada, con remaches antiguos, tirada a metros de la playa, y te digan, una ola gigante lo dejó allí. Por lo tanto, comprenderás que mis pesadillas de niño nunca fueron el vampiro ni Frankenstein. Mis pesadillas eran grandes terremotos con tsunami. Eso atravesó gran parte de mi niñez y quizás explica gran parte del camino que fui construyendo con el tiempo. Eso te iba a preguntar. O sea, cuando uno escucha tu relato y juntas los puntos, hay una cierta como correlación, ¿cierto?, entre ese entorno que tú estás describiendo y a lo que te has dedicado profesionalmente. Hoy día, cuando miras con todos los conocimientos que has ido generando, o adquiriendo, ¿cuál es tu mirada respecto de ese entorno que tú bien mencionabas, que estabas constantemente pensando en
en que tus pesadillas no eran los vampiros, sino que los potenciales desastres. Cuando miras, por ejemplo, la infancia de hoy día, ¿qué reflexiones en el fondo emanan? A ver, yo creo que todo se conecta, con la experiencia, la percepción, las ideas que te haces y la búsqueda de respuestas. Gran parte de las respuestas no estaban en mi entorno cercano y las fui construyendo desde con el mampato que me llegó heredado por un tío que las tenía guardadas de por ahí. Probablemente no conocen el mampato quienes nos están escuchando, pero los viejos cacharán. Yo sí, al menos, así que... Sí, los viejos también cacharán. nos pueden escuchar. Tampoco era de mi época, pero llegó heredado por ahí del tío que las guardó, etcétera. A ver, evidentemente cada generación tiene sus problemas, tiene sus contextos socioculturales, políticos, económicos, etcétera, y por lo tanto, evidentemente, yo soy de la generación, no me acuerdo, X. Quizás los más chicos hoy día son de la X, Z, claro, etcétera, y por lo tanto, sus problemas, sus miradas y su comprensión de la realidad dista mucho de la época que me tocó a mí, y cada uno aporta desde sus trincheras. Claramente, yo creo, pero el tiempo lo dirá, que me tocó más difícil, pero depende de la óptica también, porque quizás los chicos de hoy día, las chicas de hoy día van a decir cuando tengan la edad mía que les tocó difícil, pero dependiendo de otros contextos, o sea, saliendo de una pandemia, claro, donde están todos peleando con crisis migratoria, el déficit habitacional, la hambruna, la crisis climática, o sea, por lo tanto, son contextos distintos. Cada uno yo lo miro con perspectiva y asumo que cada generación tendrá sus formas de entender y comprender sus momentos. Pero destaco evidentemente que vivir en una ciudad intermedia, vivir distante de todo, pero con ese nacionalismo que te inculcan de que tienes que cantar el himno nacional y ser campeón nacional de cueca, siendo que no tenemos ni siquiera un cactus que nos acompañe porque es pura tierra allá, donde incluso la televisión llegaba una semana atrasada porque habían antenas repetidoras, hasta lo de mi niñez, etc. Pero más allá de todo eso, tengo buenos recuerdos de la ciudad. Una ciudad escalumana, una ciudad cuando yo la podía recorrer en bicicleta, una ciudad sin contaminación atmosférica, aunque había mucha contaminación en las costas por las plantas pesqueras que emitían una cantidad de material particulado sin ningún tipo de filtro, porque estamos hablando que antes de mi niñez no había fiscalización, no existía la CONAMA, estamos hablando del 93, no había medio ambiente, y esas percepciones de justicia ambiental en las comunidades no estaban, nadie daba en las peleas, nadie se tomaba nada. Y desde una mirada pasiva, sin comprender y sin ningún feedback intelectual que me guiara, fui descifrando cosas en el andar, y hasta que llegué al momento de que tenía que dar una prueba, nunca pensé ni dudé la posibilidad de estudiar en la universidad. No se me hizo difícil el estudiar tampoco, ni en prebásica, ni en básica, ni en media, y llegué a geografía sin tener mucha idea de lo que era. Como generalmente pasa también, yo creo. O sea, uno va encontrando cierta contingencia en el camino y de repente se va formando una historia profesional. Hay una palabra que nace en mi cabeza en este momento al escucharte. Esperanza. Entonces quiero plantearlo de la siguiente manera. Estábamos... el hijo, un muy amigo... Hace muy poco tiempo nació y hicimos una reunión, todos los amigos, y había que regalarle algo, ¿cierto? Y el papá le regala esperanza, ¿ya? Pensando justamente en que es una generación en que la esperanza va a ser muy vital. Y tal vez siempre lo es, ¿cierto? Pero cuando uno, por ejemplo, mira una casa hay pocas cosas que te hablan más de futuro que una casa, porque una casa tú quieres irla arreglando en el tiempo, un proyecto. Hoy día se aleja esa posibilidad de la casa muchas veces para gran parte de la población, sobre todo los más jóvenes. Pero cuando pensamos en la casa global, ¿cierto? En el planeta, que estamos rodeados de más información también, entonces las tragedias, ¿cierto? Los desastres, los riesgos, pero también el cambio climático, entre otros elementos, el calentamiento global, la esperanza es clave. Entonces, desde tus conocimientos, ¿cómo ves esa esperanza en la humanidad, en el planeta? ¡Wow! ¿No estabas preparado para estas conversas? No, para nada, está perfecto. Todo lo contrario, tensiono la realidad y me miro y me imagino en 3 siglos más. Hace 3 siglos se pensaba que los reyes eran elegidos por Dios
Y eso era así, nadie lo cuestionaba. Hoy día nadie pone en duda que los reyes son seres humanos que caminan y tienen alopecia igual que yo. Y me imagino las generaciones futuras o el hijo de tus amigos o hija, ¿qué va a pensar de las cosas que nosotros hacemos y pensamos hoy día? Evidentemente los paradigmas evolucionan, las sociedades también, y hoy día hay mil cosas que yo no estoy de acuerdo. Y la esperanza es un elemento, no quiero pensar en utopías, pero sí es un elemento que va a ayudar en la ecuación que nos permita construir un camino hacia ser mejores sociedades. A ver, varias cosas. Yo diría que respecto al tema de tener hijos, es que es un gran tema, porque las personas tienen que vivir en algún lugar y lo conecto con el habitar, ¿cierto? Y por mucho tiempo, hoy ya somos más de 8.000 millones de habitantes y independiente de que en países como los nuestros la pirámide demográfica puede tener tendencia a invertirse, el neto es al aumento y todos tienen el derecho, ciertamente, y la necesidad de habitar y vivir en un lugar. Sin embargo, hoy día, más que nunca, siento que hay que cuestionarse el tema de seguir y seguir y seguir creciendo. Culturalmente nos juntamos con alguien, si resulta, convivimos, nos casamos, hacemos una vida en pareja, pero también veo en los jóvenes hoy día, yo soy profesor, como decía Sebastián, hace 25 años en UC, que la opción de tener hijos tampoco es un tema hoy día tan urgente y prioritario. Y si yo le voy a regalar esperanza a un niño o una niña para lo que viene y lo que le va a tocar, no solamente la esperanza, necesitamos construir a generaciones que sean capaces de aportar a la sociedad. Tenemos tanta gente en el planeta y tanta dificultad en tener una conciencia masiva de lo importante que es construir un mejor planeta. Y con esto me conecto con esta soberbia humana que hoy día caracteriza gran parte y que se conecta con la crisis civilizatoria que nos acompaña y que no todos comprenden, porque gran parte de todas y todos están metidos en esta burbuja de que es el habitar y las necesidades del día a día, pero claramente estamos en una crisis. Desde donde se mire, estamos en un umbral, en un punto de inflexión, y que esto depende de muchas cosas. Y trato de entenderlo y mirarlo, soy parte de, pero este pensar que somos una especie excepcional, que nos podemos sentar en todas las otras especies, que podemos hacer lo que queramos, esta mirada antropocéntrica del habitar y del construir asentamientos humanos, esta mirada que hoy día empezó el otoño y probablemente mucha gente no tiene idea ciertamente que empieza el otoño y qué significa eso para pueblos originarios, para mil cosas. Probablemente sabemos de muchas cosas, pero no somos capaces de identificar 10 hojas distintas de bosque nativo que tenemos alrededor. Esta desconexión sustantiva, esta mirada miope que tenemos del habitar y los territorios que habitamos, explica tantas cosas de la problemática que hoy día tenemos ambiental, climática, de desastres, etc. Y de alguna forma lo que me invita a tensionar, a explicar, a comprender y avanzar y aprender permanentemente, incluso de esta conversación y las preguntas que me haces como la esperanza, es cómo lograr ayudar a construir esos caminos necesarios y urgentes para avanzar. Siento que es tan difícil a veces, pero siento que es tan necesario y veo tanta gente luchando por hacer ver y entender que somos parte de un sistema. Pero también veo lo que cuesta que el mundo entero lo comprenda, y es por eso que es necesario que conversemos de estas cosas. La esperanza es una de las claves. También el derecho a habitar territorios dignos y seguros, y esa dignidad y seguridad deriva de comprender de mejor forma lo que está pasando, desde procesos hidrometeorológicos que no comprendemos, desde los comportamientos que siempre históricamente y prehistóricamente ha tenido nuestro planeta, con pulsos que son más o menos, entre comillas, extremos, desde la mirada humana, evidentemente. Y cada vez que ocurre un desastre nos revela que no comprendemos ciertamente los procesos del sistema, que no comprendemos ciertamente el dónde localizarnos. Y cuando hablo del comprender, no hablo de la mirada del habitante. El habitante y las personas en general viven en su mayoría cómo pueden, dónde pueden. Somos muy pocos los que podemos decir el dónde habitar, y es una responsabilidad sustantiva garantizar, habitar, ocupar territorios seguros. Ese es un gran desafío de desarrollo de nuestra sociedad, y Chile no es el ejemplo a seguir al respecto. Los desastres nos bombardean permanentemente. Tú mencionabas, estábamos conversando con Marcelo Lagos, y tú conversabas al comienzo de esta entrevista, de esta conversación,
habías tenido la experiencia de una vivienda de emergencia que para ti en realidad nunca te diste cuenta, ¿cierto? Y por lo tanto esa emergencia fue algo más bien permanente, o sea, por un muy largo tiempo. Si uno lo extrapola a las emergencias que vivimos constantemente, cuando uno habla de emergencia siempre piensa en algo transitorio, un periodo acotado. Pero ¿no será que estamos hoy en una emergencia que en verdad es permanente? Y más bien la pregunta es cómo nos adaptamos a aquello. ¿Cómo ves tú eso? Absolutamente, Sebastián. O sea, el título de tu próximo libro debería ser Viviendo en Emergencia. O sea, firmado. Buen título, ¿ah? Para registro. Sí, Living with... No sé, ponele como queráis, pero no, pero es que es permanente. O sea, es un círculo vicioso que no termina porque permanentemente estamos apagando incendios. Y lo digo como un ejemplo, no quiero decir que sean incendios, lo que quiero decir es que somos una sociedad reactiva y que estamos acostumbrados a limpiar la leche derramada permanentemente y tenemos buenos paños para dejar la mesa limpia de esa leche derramada. Pero no hemos logrado avanzar en evitar que esa leche se derrame. Tenemos paños más gruesos, menos gruesos, sus buenas toallas de papel que absorben rápidamente, pero evidentemente una cosa es la gestión y manejo de una emergencia y otra cosa es el proceso de recuperación que trasciende evidentemente a la emergencia, que trasciende a la reconstrucción. La vida es más que la emergencia. La vida es contingencia. Claro, y por lo tanto, hay ejemplos tenemos para tirar, no sé cómo se dice acá en la zona central, la chuña, creo, ¿verdad? Sí, ejemplos tenemos para tirar la chuña, que debe ser una palabra de pueblo originario. De ejemplos de procesos disruptivos de la normalidad, entre comillas. Esa normalidad que... Claro, o sea, esa idea de la nueva normalidad era, claro... Y que todavía siguen en emergencia. Sí. Podemos ir a Chaitén, el 2008 tuvo una tremenda erupción y sus habitantes viven en tensión. Podemos ir a las zonas que fueron barridas por tsunamis el 2010, independiente del proceso de reconstrucción, han pasado 14 años del evento y no lo pasan bien todavía. Podemos ir a Chañaral con los aluviones del 2015 o a toda la tercera región, etc. Y la práctica... generalmente como que olvidamos y puede parecer un concepto manoseado el tema de la memoria, pero esta frase cliché de learn lections, lecciones aprendidas, y el seminario, el workshop, etcétera, pero esas lecciones aprendidas nunca llegan porque siempre estamos en ese círculo vicioso de limpiar la leche derramada, se secó, quedó limpio, nos olvidamos, seguimos con las prioridades país, que somos un país que tiene 1000 prioridades, hasta que llega el otro desastre y volvemos, tratamos de limpiar nuevamente esa leche derramada y el problema de fondo estructural evidentemente no es abordado. Sí es abordado mediante la tecnocracia, que es el paradigma hegemónico. El paradigma hegemónico siempre va a ser, ciertamente, en sociedades como las nuestras y en gran parte del mundo, ciertamente, esta mirada rápida basada en la emergencia, en el uso de ciencia y tecnología. Entonces yo te voy a instalar rápidamente un sistema de alerta temprana que te va a avisar y te va a decir, corre, viene un incendio, y te voy a patentar y te voy a vender un sistema que es capaz de anticiparte con 3 horas cuando viene el incendio, y el gobierno de Chile se va a gastar, sea cual sea el gobierno, miles de millones de pesos en ese sistema, pero ir a las causas de fondo de que explican la precariedad, la desigualdad, la falta de justicia en los territorios, son temas más estructurales que bien sabemos que son difíciles de abordar. Independiente de ello, concuerdo contigo que el vivir en emergencia en Chile es parte del desarrollo histórico de nuestra sociedad, en el entendido de que seguimos construyendo exposición. Chile es una sociedad que permanentemente está construyendo riesgo, está construyendo con sus decisiones, acciones o inacciones, que no las comprende, mejor dicho, exposición a peligros, exposición a riesgos, y esos riesgos o probabilidad de daño y perjuicio siempre pueden terminar en desastre. Ahora, esos riesgos, esa exposición a riesgos es algo, uno podría decir, estructural, identitario incluso de nuestra sociedad y nuestro país, o tú ves que en nuestras decisiones y acciones u omisiones, como bien mencionaba, nos estamos haciendo cada vez más expuestos a ese riesgo. Yo creo que es combinado, Sebastián. En la práctica, el único ejemplo que tenemos lindo y bonito, increíble para el mundo entero, es la norma de diseño sismo resistente. Y evidentemente en ese tema no tenemos que bajar ningún archivo PDF de internet, ni invitar a ningún experto que nos explique cómo se hace. O sea, acá en Chile los edificios, los terremotos no matan a nadie. Lo que mata a personas son las estructuras mal mantenidas, abandonadas, el adobe descuidado, etc. Pero tenemos normas. ¿Y por qué? ¿Qué explica eso? ¿Es el modelo de desarrollo económico neoliberal?
es que tenemos ingenieros increíbles, que son los modelos numéricos, son los doctores que tenemos en ciencia. En la práctica, la normativa de diseño sismo resistente data desde principios del siglo XX, desde 1928, se fortaleció el 39 con Chillán, después el 60, el 85. O sea, cada vez que nos han golpeado estos eventos, crecemos como sociedad y nos hacemos más robustos. Los terremotos son tan recurrentes en Chile que obligatoriamente tenemos que tener un rayado de cancha y una fiscalización y una ética al respecto de cómo convivir con esos procesos. Sin embargo, todo lo que nos está golpeando en las últimas décadas, si bien cada vez es más frecuente, no tiene esa recurrencia sísmica. Aquí nadie habla de la... Nosotros hablamos siempre en Chile de la cultura sísmica. Hay gente que incluso toma un copete que le llama terremoto en este país y la palabra terremoto es un adjetivo, el terremoto electoral. Y una suerte de orgullo ante el mundo, ¿cierto? Todos hablamos, o sea, es un lenguaje que todos los entendemos. ¿Por qué? Porque el terremoto, una vez que ocurre, todos lo sentimos. Todos nos recagamos. Todos nos llega. O sea, hay una cosa que trasciende. Sin embargo, lo que está pasando hoy día es que hoy día tenemos aluviones por acá, desbordes de ríos por allá, el incendio que nos vimos allá, pero se quemó todo, tenemos víctimas. Hay una serie de procesos socionaturales, naturales y tecnológicos peligrosos que son huérfanos, absolutamente huérfanos, en nuestra legislación, en nuestra normativa, en nuestra comprensión, en un abandono multisectorial, abandono de Estado, de gobierno, incluso falta de comprensión desde las comunidades que no exigen la autoridad, y eso explica en gran parte la tarea gigante que tenemos de rayar esa cancha. Si vamos a Viña, ¿cierto? Nosotros desde Déficit Cero estamos haciendo un levantamiento hace ya bastante tiempo, antes del incendio. El incendio de febrero, más de 8.000 hectáreas quemadas, pero si revisamos hacia atrás son más de 20.000 hectáreas en la última década. Y cuando uno ve el mapa, es bien interesante, porque el mapa mezcla, por un lado, claro, la zona de tsunami, ¿verdad? Más la zona donde han estado los incendios en los últimos 10 años, más la zona eventuales aluviones, y los espacios que te van quedando son realmente pocos. Y mucha gente allá, en las encuestas que hemos levantado, trabajando con las personas, nos menciona que el riesgo es permanente, sin duda, pero el no tener una vivienda es algo hoy día presente. O sea, la diferencia entre lo latente, ¿cierto?, y lo patente. El déficit de vivienda es patente. El riesgo, que me pase algo, es latente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves gestionar ese nivel de riesgo en los asentamientos humanos? Son los temas que te apasionan. No, comprendo totalmente, sí. Mira, rescato de que los eventos o los pulsos altamente energéticos de procesos físico-naturales, sea un tsunami, un terremoto, un aluvión, en un contexto de emergencia climática que puede estar exacerbado más o menos, etcétera, son procesos inevitables. Inevitables. O sea, no podemos eliminarlos de la realidad del futuro. Sí o sí van a llegar, algunos más intensos que otros. Y lo que sí podemos bajar, evidentemente, y disminuir es la exposición de nuestras comunidades, donde localizamos esa vivienda, y principalmente, ciertamente, todos los elementos que explican esa vulnerabilidad, esa susceptibilidad de ser afectado, dañado, y volver a levantarte y fortalecer resiliencia. Pero también destaco de que predominan los tiempos de paz también. Hablo de una paz, entre comillas, con lo que está pasando en el planeta hoy día, pero independiente de ello, hablo de la paz. O sea, hoy día, en este momento no hay incendio, en este momento no hay un terremoto, en este momento no hay un gran tsunami, en este momento no hay un gran aluvión ni una gran erupción volcánica. Va a ocurrir. Y tienen tiempos distintos. Un terremoto y un tsunami dura unos pocos segundos, unos minutos si es grande, y hasta 5 minutos o más si es gigante, como el del 60. Una erupción volcánica puede empezar hoy día y puede terminar en 2 años. Nunca sabemos cuándo termina. Un aluvión o una inundación de río puede durar 1 día, 2 días, 3 días, dependiendo de las lluvias concentradas, los caudales. O sea, todo tiene su tiempo, pero generalmente pasa rápido. La erupción volcánica es de más largo aliento, pero generalmente sus efectos más peligrosos son cercanos al volcán, y la ceniza, lamentablemente, generalmente se van para el país vecino, perjudicando a la Argentina o Bolivia, etcétera. ¿Qué podemos hacer? En la práctica, primero que nada, rayar la cancha. Eso no quiere decir que se vaya a cumplir. O sea, hoy día estamos llenos de viviendas en zonas de peligro de tsunami, como tú explicabas bien, Sebastián. Hay mapas de peligro que te muestran zonas rojas, columnas de agua superiores a 6 metros sobre el terreno. O sea, eso si lo llevo a nivel del mar, a altura de ola, pueden ser alturas de olas de 20 metros sin ningún problema. Y seguimos construyendo vivienda social, teletones y infraestructura crítica en zonas de peligro costero, y no pasa nada. O sea, el instrumento hoy día, mapa, esa mirada desde arriba, que espacializa
potencializa peligrosidad, no tiene un peso específico independiente que la nueva ley de Senapred, la nueva estrategia nacional para disminuir riesgo de desastre la incorpora y le asigna un peso específico, pero ya vemos que independiente de que en el papel exista, eso no quiere decir ciertamente que en el mundo real eso logre permear y garantice seguridad del habitar. Entonces, acá yo diría que lo medular, por el tiempo que tenemos para esta conversación, porque esto da para largo también, claro, es de que necesitamos de forma urgente una mirada que atraviese lo privado, lo público, y lo público, lo multisectorial, y que se entienda que el riesgo de desastre o la probabilidad de afectación no es un tema de un grupete o de un grupo acá o del Ministerio ABC o del Senageomín o del Senapred. En la práctica este es un tema de desarrollo humano que toda decisión que se tome, sea de cualquier tipo de inversión, de infraestructura, de localización, de educación, etcétera, tiene que ser atravesado. Porque si no, esto viene para quedarse. Hay incertidumbre y complejidad con los escenarios del cambio climático. Los incendios que tuvimos este verano probablemente van a seguir ocurriendo y nadie sabe si van a ser más agresivos, pero la tendencia al neto es al aumento. La tendencia al neto a las precipitaciones, a inundaciones, a todo lo que es hidrometeorología viene para quedarse y por lo tanto tenemos un discurso urgente y necesario que es el proceso de adaptación, pero vivimos pensando en la normalidad, en que construimos casas para la normalidad, techos para la normalidad, paredes para la normalidad, pero las temperaturas que tenemos ya no toleran ciertamente las viviendas que tenemos hoy día no toleran las temperaturas que tenemos hoy día. Las viviendas que tenemos hoy día no toleran esa caída de agua intensa, porque en la práctica como que estamos pillados permanentemente y eso se conecta con esa permanentemente de emergencia y esa esperanza de que arribe esa normalidad, pero esa normalidad ya no existe. Hoy día claro, el escenario es la sorpresa. ¿Y cómo convivimos con la sorpresa? Si todos queremos que nos digan, este es el camino, sigue esta luz. Evidentemente quizás es complejo, sobre todo desde la academia, porque vivir con la incertidumbre, con la complejidad, implica nuevas formas de hacer ciencia y nuevas formas de comunicar, pero también nuevas formas urgentes de hacer que esta información llegue al mundo real. Ese es un desafío gigantesco hoy día. Marcelo, quiero agradecerte tu presencia, la profundidad de la conversa, pero también agradecerte la capacidad que has tenido desde la técnica, desde el conocimiento, desde la ciencia, poder traducir esto a nivel mediático, que muchas veces es muy difícil, pero lo que no está, justamente lo que no es tema, ¿cierto?, no se trabaja. Y para poder trabajar estas cosas es importante, es necesario que sea tema y para eso que toda la población lo conozca. Así que agradecerte esa vocación y esa labor que has tenido en el país. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Chao. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.